Hola amigos, hoy vamos a hablar de lo que es la criptología. Decimos la criptología tiene dos técnicas complementarias, que en este caso que es la criptografía y la criptoanálisis, y tiene dos sistemas simétricos asimétricos y las herramientas de aplicación. Brevemente, la criptología tenemos las dos técnicas complementarias. La criptografía sirve para encriptar información. O sea, tenemos un plain text, que vendría a ser el texto en claro, que es el que nosotros podemos, en este caso, el texto claro nosotros podemos leer, que es un texto inteligible, que se puede leer y entender, lo encriptamos, de ahí pasa a ser un texto encriptado y de ahí pasa, una vez cuando llega al receptor, esto se encripta y lee el texto que nosotros enviamos. El criptoanálisis son los distintos mecanismos que el criptoanalista utiliza para poder descubrir el valor de la clave, en este caso marcada acá como una llave, o el texto cifrado, o ambas cosas. O sea, encontrar vendría a ser el malo de la película que quiere saber qué información se está pasando. Después tenemos sistemas simétricos, sistemas asimétricos. Los simétricos, bueno, donde se comparte el valor de la clave para ambos, y en el asimétrico cuando hay una clave pública, clave privada. Y las herramientas de aplicación, que hay herramientas para poder ver cómo funciona la criptología, que son Ganzúa y Cryptool. Esto es brevemente, ahora ya vamos un poco más en detalle cada una de las cosas. Entonces la criptografía, tenemos un texto inteligible que se puede leer y entender. Se encripta la información, pasa a ser un ciphertext o texto encriptado y nada más. Entonces la idea es que para los terceros que vienen a tomar esa información que va en el medio, lo que no puedan lograr entenderlo ni leerlo, ¿sí? Porque no tiene el valor de la clave. Esa es la idea principal, es pasar información por un canal de comunicación inseguro. Canal de comunicación inseguro es básicamente todo, Wi-Fi, un cable, todo es un canal de comunicación inseguro donde se puede interceptar la información. El más inseguro de todo es Wi-Fi, porque como es omnidireccional, la información, o sea, la señal llega a todos lados. Cualquier persona que esté, aunque no se vea visible, aunque esté en la habitación de al lado, puede ir captando con un sniffer, que es un olfateador, toda la información y ir descifrándola. Entonces, todo con el canal de comunicación seguro. Entonces, en ese canal de comunicación, ¿cómo podemos enviar información? En forma encriptada o cifrada. Para poder hacer esto, tenemos dos tipos de algoritmos, que son los algoritmos de encriptación secreto y el algoritmo de encriptación público. El algoritmo de encriptación secreto, para poder enviar la información, lo que hace es enviar todo el funcionamiento. En cambio, el algoritmo de encriptación público es algo que público, como dice la palabra, lo tiene todo el mundo, y lo que realmente es secreto es la clave nada más, que es algo más pequeño y más fácil de enviar. Al fin y al cabo hace los dos los mismos. La diferencia entre ambos es que el nivel de seguridad es el mismo, porque al fin y al cabo encriptan. O sea, ya deja de ser el texto en claro y se puede leer fácilmente hacia un texto encriptado. Ya hay un nivel de seguridad. Es un nivel de seguridad nada más. Vamos a cambiar esto. Hay un nivel de seguridad. Después, los algoritmos públicos son más, se pueden fabricar en cadena, porque hacer en público, o sea, los algoritmos públicos se pueden fabricar en cadenas tanto en hardware como en software, y hace esto que los costos sean más baratos. Es como, no sé, fabricamos productos. Si los productos son muy especializados, digamos que salen más caro hacerlo. En cambio, si son productos enlatados, son todos iguales, es como que uno puede largar una fabricación de cadenas todos iguales y el proceso es mucho más rápido. Los algoritmos públicos son más probados. Se refiere a que como es público, toda la comunidad científica colabora para que esto funcione mejor, ya que es de todos. Es como es parecido a toda esta onda Linux, que son sistemas operativos libres, en el cual nosotros podemos tocar el código y usarlo a nuestro gusto. Bueno, con ciertas autorizaciones nosotros podemos hacer distintos distros. La idea es colaborar en lo que es de todos, para que el algoritmo sea mejor. Ya que todos lo usamos, todos colaboramos para que sea mejor. Y es mucho más fácil y más seguro transmitir una clave que todo el funcionamiento del algoritmo. En este caso estamos hablando
entre el algoritmo público y el algoritmo secreto. Es mucho más fácil y más seguro enviar solamente la clave que todo el funcionamiento del algoritmo. Que si yo lo descubro el funcionamiento del algoritmo, puedo descubrir absolutamente todo. Que en realidad también pasa con la clave. Si descubro el valor de la clave, puedo descubrir los textos en claro. Pero es más fácil, es más seguro también el valor de la clave, porque yo después puedo cambiarla y bueno, y después tengo que volver a descubrir. En cambio, el funcionamiento del algoritmo ya es más difícil cambiarlo. Bien, los sistemas actuales utilizan obviamente públicos, porque vimos que dentro de la comunidad científica ayuda a que esto funcione mejor, es más fácil, más barato, y a que la comunidad científica pueda colaborar hace que sea más seguro. Entonces, el algoritmo de encriptación, ¿cómo funciona? Tenemos el texto en claro, el algoritmo de encriptación, que es el algoritmo público de encriptación, se encripta con esta valor de la clave, que vendría a ser la clave pública. Pasa por un canal de comunicación seguro, viene un tercero, que el tercero es el que trata de interceptar esta información, y si lo intercepta trata de descubrir el valor de la clave para poder descifrar el mensaje que ha interceptado y todos los futuros mensajes. Llega al desencriptador y a través de su clave privada, a través de la clave privada puede leer el texto. Entonces básicamente el ejemplo dice, nos vemos Alice con Bob. Alice dice, nos vemos a las 8. Entonces lo encripta con su clave pública. Aparece encriptado, paso por el canal de comunicación seguro, por ejemplo Wi-Fi. Eve, que está en la habitación al lado con el Wireshark o con cualquier programa olfateador, sniffer, olfatea y intercepta este mensaje y ve justamente que está encriptado y no lo puedo leer. Sigue el mensaje y llega a Bob, pero antes de Bob lo desencripta para poder leerlo. ¿Sí? Entonces tenemos una clave pública y una clave privada. La clave pública es lo que nosotros hacemos para encriptarlo, y la clave privada es nosotros lo que hacemos para desencriptarlo. Ahí termino lo que es la criptografía. Después tenemos el criptoanálisis. Dentro del criptoanálisis, que es la persona que en este caso sería Eve, que trata de ver el mensaje original, tiene que ver mucho con tiene una relación matemática, porque son todos básicamente polinomios que utilizan una función inversa. Solamente las personas autorizadas la tienen para poder desencriptar la información. Entonces el criptoanalista, para poder desencriptarlo, necesita información. Vamos, por ejemplo, yo quiero robarle la contraseña de correo electrónico a un amigo. O sea, yo quiero robarle la contraseña a una persona. Si yo, para entrar al correo de este tercero, le llamamos Juan, si no lo conozco va a estar muy difícil. Ahora, si yo Juan lo conozco, yo sé dónde vive, cuál es su nombre, cuál es su apellido, cuál es el nombre de su perro, cuál es su mascota, probablemente lo puede descifrar. De alguna manera yo puedo interceptar la información. Por ejemplo, a través de la pregunta secreta, entrar y sacar su clave. Bueno, acá pasa igual. Mientras más información tenga, más fácil se le hace para el criptoanalista. Mientras menos información tenga, es más difícil. Estamos hablando de información como el texto en claro, el texto encriptado y bueno, el valor de la clave que queremos encontrar. Digamos, cuánto es la correspondiente a cada una de las cosas. Dentro del criptoanálisis también tenemos distintas definiciones, que son, por ejemplo, la distancia unívoca. La distancia unívoca es la cantidad mínima de mensajes que nosotros necesitamos para poder descifrar la clave. Suponete, utilizamos Wi-Fi Slack, es una distro de Linux que para poder descifrar claves web y WPAs, en el cual nosotros necesitamos algo de 20.000 IBPS, que es básicamente esta misma idea. Yo como mínimo necesito 20.000 BPS para poder descifrar mi clave WP. Ahora, si este fuera un sistema de encriptación óptimo, la distancia unívoca debe ser igual a infinito. O sea que no puedo encontrar la cantidad mínima de mensajes para poder romperlo. Cuando nosotros decimos romper un sistema es cuando encontramos el valor de la clave. Cuando decimos un sistema es probablemente seguro, quiere decir que no hemos encontrado ninguna técnica todavía para poder descifrarlo. Y el sistema condicionalmente seguro es cuando no hay el hardware suficiente para poder romperlo. O sea, no hay, digamos, por ejemplo, para poder descifrarlo necesitamos 20 años luz de procesamiento en una computadora. Imposible. 20 años luz o 20.000 años o 10 años
o 150 años ya va a estar, yo voy a estar muerto. Entonces es condicionalmente seguro porque no existe el hardware para poder romperlo, por eso es condicionalmente. Y sistema probablemente seguro porque no encontré una técnica por ahora de poder romperlo. A lo mejor más adelante sí lo encuentro, por eso es probablemente seguro. Entonces decimos que los sistemas nunca son totalmente seguros, son a lo mejor probablemente o condicionalmente seguros. Luego lo que yo tengo que tratar entonces es buscar una relación, o sea que mi encriptación tenga una relación tiempo y precio. Que a mí la información, o sea, a mí que me cueste más buscar el valor de la clave, o sea, poder romper ese sistema, me cuesta romper más ese sistema que el valor de la información. Por ejemplo, yo quiero entrar al banco San Juan y sacar el dinero de una X persona. Por ejemplo, Juan Morales tiene una cuenta de Banco San Juan y yo quiero encontrar la contraseña de él para poder entrar a su banco, entrar a su cuenta y chorearle el dinero, afanar el dinero, robarle el dinero. Entonces, si a mí me cuesta 20.000 pesos comprar una computadora, pegarle a una persona que lo haga, lo que sea, 20.000 pesos, poder robar la contraseña. Pero él en su banco tiene 5.000 pesos, como que no me conviene, me va a costar más romper el sistema que el valor de la información. Entonces siempre se trata de buscar esa relación. Después el tiempo, más o menos lo que decía recién. Si a mí romper el sistema del banco a mí me lleva 200 años, yo voy a estar muerto. ¿Qué sentido tiene? Entonces la idea que la encriptación de este mensaje que sea muy cara para la persona que lo haga o que le lleve demasiado tiempo, ya que no es totalmente seguro, que buscar esa relación de esas dos cosas que sea lo mayor posible. Para poder desencriptar, el criptoanalista debe trabajar con un sistema de prueba de ensayo. Por ejemplo, sería en el caso del método César, ir probando, que es uno de los primeros y los más utilizados, ir probando hasta que encontramos. En este caso tenemos 26 posibles soluciones, 26 posibles pruebas de ensayos. Entonces, si yo quiero buscar la contraseña, generalmente uno busca las relaciones de cumpleaños, el DNI, el nombre de la mujer, bueno, el nombre de la mujer no creo, el nombre de los hijos, etc. Después existen los métodos estadísticos, es mejor el anterior y uno empieza a aprovechar la estadística de la fuente, una vez que capturamos el mensaje. Generalmente en Latinoamérica el que tiene más porcentaje, que se repite más, es la E, con un 16,8% en promedio. Después la A, después la O, después la S. Entonces si tenemos el texto encriptado, vemos el que más se repite y el que más se repite lo relacionamos con la E. El segundo que más se repite lo relacionamos con A y de ahí vamos como ir descifrando de poco a poco el texto. Esos son métodos estadísticos. El Julio César es más o menos lo mismo, va girando una rueda y hasta encontramos tenemos hasta 26 intentos, que vendría, supongamos que el alfabeto es 26 intentos. Y ahora sí empezamos algo un poco más interesante, que son los sistemas monalfabéticos. La idea es un alfabeto desordenado, los sistemas monalfabéticos, se busca una palabra clave fácil de recordar, por ejemplo, seguridad, se le quita las letras duplicadas, ¿sí? Por ejemplo, la D ya existe, entonces se le quita esa D. Y se le añaden todas las demás letras, ¿sí? Después de la seguridad se agrega B, C, D sin repetir ninguna de las anteriores. Se ordena una matriz cuya fila es la clave, entonces se pone seguridad y se agregan todas las demás. Y después se lee el alfabeto de abajo hacia arriba, ¿sí? Se va a hacer I, N, B, S, Z, etcétera, 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 etcétera. El problema es que sigue teniendo relaciones estadísticas y con la capacidad de procesamiento de las computadoras fácilmente se puede romper. Después aparece Playfair. Playfair es interesante porque bueno, tiene un poquito más tiene un poquito más del proceso. Supongamos que la clave que nosotros utilizamos es bachata y queremos encriptar la frase "¿Quién te quita lo bailado?". Entonces ponemos bachata y sacamos las palabras repetidas, en este caso son las 4 A, dejamos una sola. Y nos queda, esa T pasa hacia arriba y nos queda así, bachat, bien. Después seguimos completando con la A, bueno, entonces muy parecido al monalfabético, como les decían, la B ya existe, la C ya existe, D. Hicimos completando sin repetir. La I y la J lo ponemos como una sola porque si no, no serían, no podríamos, o sea, serían 26 caracteres y no podríamos insertarlo en una matriz de 5 por 5 que es igual a 25.
Y uno de los comentarios que me hicieron en un video me preguntaron, bueno, ¿cómo sabes después cuando se encriptás cuál es la J? Lo tenés que discernir. O sea, uno se dice, si la palabra es jauría, y dice, y airía no sería jauría, y bueno, entonces hay que ver el contexto. La jauría era de perros, probablemente sería jauría y no iría de perros. Una vez que tenemos toda la matriz, tomamos la frase. Y ahora, si hay dos palabras repetidas, como una doble L como llave, se le pone una letra al medio para que cuando nosotros tengamos el texto encriptado, si vemos por ejemplo dos 2P, probablemente esa sea una doble L o una doble R. Para evitar esa estadística, o complicarlo un poquito más, se le agrega una X. Y tenemos tres tipos de reglas. Primero, si tomamos dos elementos que están horizontalmente, se toman los circularmente a la derecha, y si son dos textos verticales, se toman los circularmente de abajo, y si están opuestos, se toman, o sea, si son una diagonal, se toman sus opuestos. Entonces se toma aquí hay que quitar el bailado, al final con X se rellena con una X para que sea par, y se ve que esta es nuestra matriz de encriptación, ¿no? Se ve que Q y U son las primeras que se van a encriptar, y las siguientes serían R y P. R de la Q y la U y la P, y se pone QR, UP. La siguiente, acá, es EI, entonces la siguiente acá sería F y la otra sería D. Acá, como nos tocó una diagonal, su opuesto de la N vendría a ser O, y la T sería H. Seguimos, la E sería la L, la Q sería W, la U sería la Z, L sería la O, y bueno, y así sucesivamente. Bueno, yo después tengo otro videito si no quieren chusmear, o acá le ponen pausa y lo revisan, ¿no? Pero básicamente esa es la idea. Cuando son horizontales, el siguiente a la derecha; cuando son verticales, el siguiente de abajo, circular; y cuando son diagonales, son sus opuestos diagonalmente. Entonces la palabra bachata es la palabra clave, y después quien te quita lo bailado vendría a ser el término de encriptar. Y nos queda este texto encriptado. Bien. Seguimos con PPT. Playfair fue usado durante 2 años, fue considerado irrompible, fue utilizado por la Armada inglesa y en 2 guerras mundiales. La ventaja, bueno, que la estadística la mejora, pero los ordenadores lo van a seguir rompiendo porque son muy veloces. Después tenemos los sistemas polialfabéticos. Los sistemas polialfabéticos utilizan un sistema de Biener que ha sido muy famoso, no fue roto hasta 1863, que lo que hace a cada palabra le asigna un alfabeto. Suponete la H le asigna todo este alfabeto, la J le asigna todo este alfabeto, la E le asigna todo este alfabeto, y sucesivamente. Entonces seguimos con el quinto quítalo bailado, debajo ponemos la palabra clave que es bachata, se pone repetidamente, se ve ahí bachata, bachata y bachata. Y la encriptación sería la siguiente. Pero ¿cómo llegamos a esa encriptación? A través, si agarramos la palabra Q, o sea, tomamos un pedazo para poder, pues no me alcanzaba la PPT, buscamos la palabra Q, bajamos, encontramos la Q y nos movemos hasta la columna B. Entonces es la fila Q y la columna B, la intersección vendría a ser una R. Entonces vamos hasta la fila Q, la B, que es esta, se ve hacia arriba, que nos llega hasta la intersección que vendría a ser QB. La R, efectivamente es la R. Y después la U con la A. Entonces me vengo a la U, la A vendría a ser otra U. Bien. La I con la C. La I con la C vendría a ser la K. Bien. La E con la H. La E con la H, la L sería. Ahí está la H, la L. Bien. Y así sucesivamente con todas. Entonces tenemos un método de cifrado y el método inverso que vendría a ser descifrado. Esto es el valor de la clave, el texto encriptado, y llegamos al texto de encriptación. Y para poder desencriptarlo, tomamos el valor de la clave, buscamos el texto encriptado y vamos hacia arriba para poder encontrar el texto en clave. ¿Sí? Después tenemos los sistemas de permutación. Los sistemas de permutación sirven para, por ejemplo, o sea, vendría a ser permutación en las columnas, es parecido a uno de los anteriores. Decimos, no cambia los símbolos, sino es la situación del texto. Lo más hot que la bachata, con clave xisoma. Se pone la palabra xisoma, se pone todo el texto, y lo que se hace, se ordena alfabéticamente la
de la A a la Z la palabra clave, o sea, ahí se pasó a ser esta la primera, la B, la I, bueno, se ordena de A a la Z. Una vez que se ordena la A a la Z, sus respectivas columnas también se ordenan y se lee de abajo hacia arriba. Bueno, muy similar a la anterior, pero solamente que tiene este tema de la palabra clave que bueno, genera una permutación, por ahí es un poquito más mejor a las anteriores que hemos visto. Hicimos la permutación. Bueno, las técnicas combinadas, decimos que los algoritmos simétricos actuales utilizan lo que es la sustitución y la permutación muchas veces, donde proponen dos técnicas combinadas que son la confusión y la difusión. La confusión son realizar sustituciones para tener una relación más difícil entre la clave y el criptograma, y difusión es aparte de hacer las sustituciones, se hacen permutaciones para reducir los métodos estadísticos. Y vemos ahora la criptografía simétrica y la no simétrica. Porque al principio de la diapositiva vimos que tenemos la criptología, después estamos con dos viñetas, que era la criptografía y el criptoanálisis, y después teníamos la simétrica y la no simétrica, lo que vamos a ver ahora, y viene la herramienta de CryptTools, o sea, la herramienta de aplicación que se llama CryptTools o Ganzúa, que la podemos bajar a internet, que es muy intuitivo, seguramente no va a tener problema. La criptografía simétrica lo que tiene es que primero se utiliza una palabra clave que se recuerda de antemano y es lo que se pasa. El algoritmo es encriptado, se pasa por el canal de comunicación inseguro y la clave secreta, acá no utiliza la clave pública, la clave secreta, como se queda de acuerdo de antemano, se pasa por un canal de comunicación seguro para poder encriptarlo y desencriptarlo. Básicamente la misma. Esto hoy en día no se usa. Y si se usa a través de un algoritmo de encriptación asimétrica, ¿sí? O sea, este modelo se hace bajo el otro modelo. O sea, básicamente es inservible. Y la criptografía de clave pública o simétrica es básicamente como una de las primeras diapositivas. Tenemos una A que la encripta a través de su clave pública, envía la información a través del canal de comunicación inseguro, tiene un directorio de claves en el cual lo desencripta y encuentra su clave privada. La firma digital, tenemos el documento. La firma digital es para poder identificar a las personas. Eso hoy en día se está usando mucho y la manera de decir una persona es quien dice serlo a través de su firma digital. Tenemos un texto, nosotros que vamos a enviar, ¿cierto? Algo que se hace a través de una función matemática, se hace un resumen del texto. De ahí se encripta con su clave privada y se añade al documento digital. Ojo que la clave privada no se hace sobre el documento digital, sino a través de su resumen. Y se envía el documento firmado, que es el documento firmado más su firma digital, que es resumen encriptado añadido al documento digital. Cuando al receptor le llega el documento digital, de ahí saca la firma digital, o sea, la separa, hace un resumen a través de la misma función matemática. Entonces la firma digital a través de su clave pública, ¿sí? Le señala a través de su clave privada, a través de su clave pública lo que hace, ve si los resúmenes son iguales. Si son iguales, decimos, bueno, realmente la persona que nos envió es quien dice ser. Bueno, eso sería todo de criptología. Eso es lo que yo voy a presentar en un rato, en un final. Espero que les haya servido. Si hablé muy rápido, bueno, la ventaja que tiene esto de hacer un video es que uno puede rebobinar y volver a hablarlo. La información les sacaba a través de libros, a través de internet, no creo que tengan problema. Acá, bueno, la idea básicamente, la criptología criptografía es que tener un texto que pase por un canal de comunicación inseguro, que básicamente son todos, un cable que está mal dañado, que hay interferencia electromagnética, el Wi-Fi, que llegue al receptor y que nadie más lo lee, más que el mismo que nosotros queramos, ¿sí? El criptoanalista es la persona que trata de descifrarlo, entonces hay que tratar de que esa persona no lo lea. Hay que tratar de que esa persona en algún punto u otro va a poder hacerlo. Lo que nosotros como objetivo, como buenos criptógrafos, es que
le cueste demasiado, entonces no lo haga. ¿Sí? Pero digamos que se puede hacer, se puede hacer. Acá si alguno quiere dar un tema o quiere seguir un poquito a hablar un poco más, ahí habría que hablar un poco de WPA, WPE, donde el WPE es un tipo de encriptación inalámbrica que muy vulnerable, 64 bits, después tenemos WPA que mejora la anterior, mejora la vulnerabilidad, y después aparece WPA2 que mejora la anterior, que se utiliza mucho con para redes inalámbricas tanto públicas como privadas, o sea, para, para empresas, tantas empresas públicas como privadas, y utiliza un mecanismo handshake que es muy difícil de descifrar, y aparte tienen que tener un diccionario, y es muy complicado, y bueno, y todas estas redes inalámbricas actúan bajo una frecuencia de 2.4 en Latinoamérica, pero hay también otras frecuencias, 2.4 GHz, también hay otras frecuencias como 3.6 y 5.6 GHz. Todas esas frecuencias están divididas en canales que se solapan entre ellos. En Latinoamérica son algo de 14 canales, en Europa son algo de 11 canales, y en Europa son algo de 13 canales. Y si hay interferencia entre distintos dispositivos que están en el mismo canal, lo que hay que hacer es ponerlos en distintos canales. Cada uno de los canales con una diferencia de 5 MHz. Bueno, ahí se puede agregar un poquito más si a alguno le interesa, si alguno tiene que presentar este tema de criptología, o si alguna vez alguno necesitaba aprender algo y le saqué la duda. Espero que le haya sido útil. Bueno, muchas gracias por verlo y tomarse ese tiempo.